Gracias, Borja, que Borja nos quiere mucho, la verdad, pero bueno. Bueno, yo soy Víctor, residente de neuro de aquí del Clínico. Y yo, como ha dicho Borja, soy Alejandro y soy residente de ginecología en el Gregorio Marañón. Y bueno, más o menos nos ha tocado dar un poco la charla más light, un poco más desenfadada de las jornadas, ¿no? Que es medicina o cirugía. ¿Polos opuestos? ¿Son polos opuestos o no son polos opuestos? Bueno, lo primero, empezar con el tópico de enhorabuena por haber afrontado el MIR y daros las gracias de verdad, porque yo creo que aquí no hay nadie que esté interesado en neurología, cardiología ni digestivo, y de verdad estáis aquí porque queréis ver nuestra charla, así que os lo agradezco de corazón, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco. ¿Medicina y cirugía es lo mismo? Bueno, pues aquí nos veis, evidentemente, viéndolo así, a priori, ¿no? Aparte de que Alex no necesita un carpintero en su casa y yo, pues que parece que me pongo peluquín para trabajar, pues realmente, a priori, es distinto, ¿no? Y eso es lo que queremos haceros ver un poco. Hay cirujanos serios también, lo que pasa es que yo tengo poca vergüenza. Los que menos, ¿vale? Entonces, el objetivo de la charla, básicamente, porque la mayoría de vosotros más o menos ya tenéis decidido si tenéis un perfil más médico o quizá quirúrgico. El objetivo es quizá para 5 o 10 personas de esta sala que estén debatiéndose todavía entre una médica y una quirúrgica, ¿vale? Y el mensaje es claro, es decir, no queremos que la liéis parda, ¿de acuerdo? O sea, yo pongo siempre el ejemplo de mi amiga Irene, que fue mi jefa de tutoras, ¿no? Que dudaba entre cardio, hemato, medicina interna y digestivo y otorrino, ¿no? Y entonces ella cogió sus 5 opciones y, estableciendo la técnica del patito feo, decidió la que no encajaba. Entre 4 médicas y una quirúrgica, llegó al ministerio, le poseyó un espíritu maligno y escogió otorrino. Vale, pues evidentemente, si tienes una mentalidad totalmente médica, en otorrino duró pues muy poquito, ¿no? Y al año siguiente ahora es una hematóloga feliz. Y eso es el mensaje que queremos transmitiros para que no la liéis parda a la hora de elegir en el ministerio. ¿Somos polos opuestos? Pues yo tengo que deciros que sí, somos polos opuestos. No solo que la mayoría de los cirujanos y los médicos nos llevemos mal, que es una cosa que se suele cumplir, sino que tenemos muy poquitas cosas en común. El título que tenemos todos colgados en la habitación, que nos dice que somos todos graduados o licenciados en medicina y cirugía y que hemos hecho la misma oposición, el MIR. Pero una vez entras en la residencia, desde el primer día, seguimos caminos totalmente diferentes, no se parecen en nada. Y es un poquito lo que os vamos a contar ahora. Vale. ¿Cómo piensa un médico, no? ¿Cuál es el día a día de un médico? Esto es lo más importante que os tenéis que plantear si dudáis entre una médica y una quirúrgica. ¿Cómo va a ser mi día a día en el futuro? Pues bien, ¿cómo se hacen las médicas? ¿Cómo es el día a día de un médico? Llegamos sobre las 7:45, un cuarto de hora antes que los adjuntos que llegan a las... Bueno, 8:15 de vez en cuando, eso depende, ¿no? Es un poco flexible según la médica. Entonces lo que haces es pues abrir el ordenador, revisarte las constantes de tus pacientes, ver las incidencias de la noche, a lo mejor pues te acuerdas de toda la familia del cirujano porque esa noche se ha puesto malo tu paciente y no lo ha querido operar, ¿no? Pues cosas así. A las 6 de la mañana métete tú unos quirófanos. Bueno, pero si hay que hacerlo, ¿no? Digo yo. Bueno, entonces, después de rápidamente revisar las constantes, pues nos vamos a la sesión clínica, ¿no? La sesión clínica de las médicas pues es una sesión para debatir realmente qué le pasa a los pacientes, debatimos sobre la inmortalidad del cangrejo siberiano, nos planteamos muchas cosas, ¿no? Porque somos médicos y tenemos que pensar en ello, ¿vale? Posteriormente a eso es un sacrilegio irse directamente a la planta, o sea, todo médico que se precie tiene que pasar por la cafetería. Es un ritual, ¿vale? Todos tenemos que ir a la cafetería porque es un ámbito social donde nos encontramos con los cardiólogos, los digestivos... Bueno, los internistas siempre están en la cafetería, no sé cómo lo hacen, pero siempre están por allí, ¿vale? Y es un momento que es imprescindible. Ya tengas el día súper liado y vayas a salir a las 8 de la tarde, tu media horita de café no te la quita nadie. Posteriormente a eso ya llegamos a la planta o la consulta, depende de la especialidad que cojamos, si es más ambulatoria o es más hospitalaria. Y esto es lo que quiero que tengáis en cuenta, que nuestro hábitat natural es una planta de hospitalización con enfermos ingresados o un paciente que viene a la consulta. Es donde vamos a dedicar la mayor parte del tiempo, probablemente de 9:30 a 12:30, 1:30 de la mañana, ¿vale? Vamos a ver a los pacientes, a los ingresos le vamos a dedicar mucho más tiempo porque hay que ver bien al paciente, hay que historiarlo con todos sus antecedentes, hacer una exploración física completa, hacer un juicio clínico y un diagnóstico. Y con el paciente a lo mejor no podemos tirar, dependiendo de la especialidad, 1 hora con los ingresos nuevos. Luego tenemos que ver el resto de pacientes, que simplemente es controlar la evolución y ver si en la exploración física o en la clínica ha habido cambios. Ese es el pase de planta que hacemos todos los médicos. Posteriormente a eso, la enfermera ya te está un poco rechistando porque no has puesto los tratamientos, por favor, necesito de los tratamientos, entonces te vas corriendo a tu despacho a poner los tratamientos, los pones con el resi mayor y con el adjunto. Y es el momento donde tienes que tomar las decisiones clínicas, es decir, ¿qué le pongo a este paciente? ¿Le subo el diurético? ¿Le cambio el antibiótico porque no ha ido bien? Y una vez que tengamos todos los tratamientos, los entregamos a las enfermeras
Y ya llega una fase un poco más aleatoria según la especialidad. He puesto aquí la frase de correteo por el hospital porque es verdad que el paciente, el especialista de médicas tiene que ir de arriba a abajo preguntando por el antibiograma del esputo de mi paciente. Tenemos que ir a preguntar por el resultado de anatomía patológica de mi otro paciente. En definitiva, somos los que tenemos que luchar por el paciente y somos los defensores del paciente y tenemos que aunar y hablar con todos los especialistas para llegar a ello, ¿vale? Entonces, te tiene que gustar relacionarte con todas las especialidades, ir por allí, ir por aquí por el hospital para preguntarlo. Y luego, y por último, y lo que quiero que se os quede muy claro, son hacer evolutivos y tramitar altas. Las especialidades médicas tienen mucha burocracia y hay que hacerlo. Y eso de 1,5 a 3, si no 4 si eres residente o 5, tienes que quedar haciendo papeleo, ¿vale? Que eso a lo mejor una quirúrgica no lo tiene tanto. Entonces eso, que se os quede muy claro, ¿vale? Eso es más o menos el día a día de un médico. Y ahora, bueno, yo voy a contar un poco el día a día de un cirujano. Es verdad que yo hago la residencia en ginecología y tenemos un planning totalmente específico y diferente del día a día, pero bueno, tengo muchos compañeros cirujanos y sí que os puedo contar un poco de qué es el día a día. El cirujano entra el primero al hospital, antes que cualquier médico o como mucho a la vez que el anestesista que va a intubar al paciente que vas a operar después. ¿Vale? Se entran a las 7:30, se repasa en la guardia, qué ha pasado en la guardia, qué se ha operado en la guardia, qué queda por operar y qué se va a operar esa mañana. Y a las 8:15, 8:20 tienes que estar ya en el quirófano, porque el anestesista ya ha llegado y tiene intubado a tu paciente. Y de las 8:30 empiezas en el quirófano. Estás toda la mañana en el quirófano. ¿Hasta qué hora? No hay hora. Para la enfermera sería a la 1:30. Non-stop. Para la enfermera sería a la 1:30 y si es viernes a la 1 debería estar acabando el quirófano. Para anestesistas te aguanta hasta las 2, pero en realidad no hay hora de fin. Cuando acaba el parte es cuando se sale del quirófano, es decir, cuando se pone la última grapa. Y cuando acaba el parte no te vas a casa, ¿vale? Porque solo quirófano y la planta, los cirujanos también tienen una planta que pasar, ¿vale? La planta hay que pasarla, los tratamientos hay que ponerlos. ¿Cuándo lo pasas? Pues si tienes hueco entre cirugía y cirugía, subes a la planta, pasas un paciente, te vuelves a bajar, subes otra vez a la planta, pones un tratamiento porque la enfermera te ha llamado ya 3 veces y dices, no vaya a ser que me vuelva a llamar una cuarta, subes entre una cirugía y otra, pones el paracetamol, un suerito y te vuelves a bajar al quirófano, ¿vale? Y esto es así, es un día de estar corriendo de un lado para otro con mucho estrés, de que te llaman del quirófano, te llaman de la planta y no tienes tiempo para hacerlo. ¿Se acaba a las 3? No, no se acaba a las 3, porque cuando sales del quirófano tienes un montón de cosas acumuladas, no solo la planta, alguna consulta, llamadas del busca que tienes que atender, un paciente que está en la urgencia esperando desde las 12 para ver si lo metes o no lo metes en quirófano. Entonces es verdad que las cirugías salen tarde y por eso se dice que tienen mala vida. La cafetería, los cirujanos poco, pero la máquina del café de la puerta del quirófano sí que podemos estar en ella, ¿vale? Y luego pues estar todo el día un poquillo ahí peleando con los enfermeros y con los anestesistas. Con algunos te llevarás bien, con otros te llevarás peor, pero bueno, se lleva. Y la consulta, pues depende. Hay muchas especialidades que es verdad que la consulta de cirugía no tiene no se hace mucho y como residente se pasa poco. Entonces es verdad que la mayoría de hospitales la consulta como residente no se ve, pero si se ve, pues se hace igual. A lo mejor tienes que operar, hacer 2 cirugías y luego a las 2 irte a la consulta y así cada día. Y como una imagen vale más que mis palabras, aquí tenéis pues un evolutivo de mi compañero Víctor de la semana pasada. Pues a él que le gusta mucho estudiar a los pacientes, hablar con ellos, hablar con sus familiares, sus antecedentes, es neurólogo, entonces se tira ahí media hora, que si mueve un brazo, saca la lengua, cierra un ojo y lo deja todo apuntadito con buena letra y porque lo hace en papel, que si fuera un ordenador estoy seguro que llenaba 4 hojas. Y aquí tenéis un evolutivo, el segundo, mío del jueves pasado. Y me explayé, porque ha pasado buena noche, era por llenar algo, ¿vale? Y estaba inspirado, ¿eh? Estaba inspirado ahí con y el de abajo, poético. El de abajo es el evolutivo más largo que encontré de un cirujano, no encontré nada más largo, o sea, para que lo veáis. Con esto, vale, es un poquito de gracia, pero sí os tengo que decir, si os gusta el tema de historiar al paciente, de profundizar en sus antecedentes, si os gusta profundizar en las enfermedades que ha tenido, su historia clínica, la enfermedad actual y la exploración física que nos enseñan en la carrera, una exploración física general y no dirigida a ¿le opero o no lo opero? ¿Tiene un abdomen agudo o no tiene un abdomen agudo? Lo vuestro es una médica, ¿vale? Si vais a echar de menos eso, no os metáis en una quirúrgica. Los cirujanos, cualquier tipo de cirugía, va a su aparato, ¿vale? Vamos a operar a un paciente, a un cirujano general, va a ver si tiene que meterle en quirófano, no le preocupa muchas cosas. Y en cambio un médico sí que va a hacer una exploración física más completa, va a ahondar sobre sus antecedentes y va a conocer al paciente como un todo. Bueno, esto es una pequeña bromilla. Una situación que se ve mucho, ¿no? Sobre todo en las guardias. Que te llega ahí el paciente medio malo y si no tiene la PCR elevado de leucocitosis, pues no es quirúrgico, ¿no? Entonces se lo come el médico. Bueno, vale. Vamos a hablar un poco de los pros y contras de las médicas. Bueno, pros y contras, no me gusta llamarlo pros y contras, pero al fin y al cabo son características que se fijan más a mi tipo de personalidad o no. A lo mejor uno lo ve un pro y otro lo ve una contra. Entonces, las médicas en sí
¿Qué características tienen? Básicamente te permiten conocer, como ha dicho Alex, mucho mejor al paciente. Tienes un conocimiento mucho más acentuado porque te dedicas más tiempo a la entrevista clínica y a la exploración. Y son conocimientos que conoces de la carrera y que vas a practicar con él y a crecer en ellos, ¿no? En la vida, como hemos dicho, es la planta o la consulta, dependiendo de la especialidad. Hay que tener muy claro que son pacientes crónicos, es decir, los pacientes de médicas, ¿no? Lo típico que se dice que la medicina no cura y sí la cirugía, ¿no? Pues es un poco así, o sea, son pacientes que realmente aguantamos con fármacos que muchas veces vuelven a reingresar, ya los conocías de antes porque has vuelto a reingresar por una insuficiencia cardíaca y tienes que ir manejándolos muy pluripatológicos y te tiene que gustar eso, llevar al paciente y acompañarlo en su enfermedad. Son especialidades de menos estrés, como norma general. Pongo aquí mejor calidad de vida, entre comillas, porque depende de la médica y depende del servicio, ¿no? También hay médicas que se salen muy tarde, pero en sí requieren, o sea, tienes mejor calidad de vida, se suelen librar las guardias y se vive mejor que en una quirúrgica. Luego, el contacto de R1 haces un tronco más rotando por otras especialidades. O sea, realmente tienes un contacto con muchas más especialidades médicas que con las cirugías que a lo mejor ya entran directamente a su servicio. La mayoría son 4 años de médicas, excepto algunas que sí son 5, más largas, y es verdad que hay una menor hiperespecialización, es decir, como yo roto de R1 por o por muchas médicas, luego en mi planta de neurología, cuando tenga un paciente con bajo nivel de conciencia que se me broncoaspire, sabré tratar esa neumonía y tendré un manejo bastante amplio de la patología médica, ¿vale? Y luego, después hablaremos un poco de aquellas médicas que tienen posibilidad de hacer algo de técnicas o intervencionismo, que no son todas. Y bueno, pues características de las quirúrgicas, es verdad que cualquier quirúrgica tiene un conocimiento más específico del paciente, es decir, tiene un conocimiento de aquel órgano o aparato que van a tratar quirúrgicamente. El resto de aparatos ni los controlan y muchas veces ni saben dónde están. Y luego, importante, es un mundo muy distinto a la carrera. Como mucho en la carrera de cirugía sabéis los nombres de las cirugías, cuándo están indicadas y cuándo no. Pero eso no es lo que se hace en la residencia. En la residencia tienes que saber la técnica quirúrgica, qué pasos hay que hacer, cómo se abre una pared abdominal, cómo se cierra una pared abdominal. Y hay que saber muchas cosas que no te explican en la carrera. Hay que saber el nombre de muchas pinzas. Tú conoces unas pinzas, unas tijeras y un bisturí. Y luego las pinzas hay dobladas para un lado, dobladas para otro, y encima todas tienen nombre propio. Los hilos. Tú cuando eras estudiante llegabas y veías todos los hilos ahí colocados, con sus colores, sus ceros, un montón de ceros. Ahora no solo vale tenerlos ahí, tienes que saber para qué es cada uno, para qué se utiliza cada uno, qué se cierra con cada uno. Y eso os tiene que gustar. No es la medicina de la carrera, pero todo eso hay que estudiarlo y hay que aprenderlo. Y eso os tiene que gustar. Nuestro hábitat general, el quirófano, ¿vale? No os tiene que gustar el quirófano para pasar por allí porque es divertido y es interesante, os tiene que gustar estar todo el día en el quirófano, desde las 8:30 hasta las 3. Si cuando erais estudiantes a los 10 minutos os aburríais, a lo mejor el quirófano no es para vosotros, os tiene que gustar estar ahí, ¿vale? Además es un medio bastante hostil, así que tiene que gustarte para poder aguantar ahí todas esas horas. Somos más resolutivos. Siempre se ha dicho que la cirugía es el fracaso de la medicina. No lo creo, ¿vale? Cada uno tiene su ámbito y sí curamos. Curamos por lo que viene el paciente. El paciente viene a operarse de algo y tú eso se lo operas. Lo que pasa es que el paciente tiene más comorbilidades que nosotros no podemos curar con cirugía y esa es la labor del médico. Cada uno tiene una labor. Es una residencia mucho más estresante, sobre todo porque se nos exige mucho a los residentes. No se suelen librar las guardias y tiene una peor calidad de vida, pero esto lo pongo entre comillas. La peor calidad de vida suele ser de residente, porque los adjuntos de las quirúrgicas generalmente viven bien, ¿vale? Pero de residente se nos exige mucho, estamos sometidos a mucho estrés y tiene una peor calidad de vida. R1 es un año duro por lo que ya he dicho, por lo exigente que es la residencia y sobre todo porque entras en una especialidad de la que sabes muy poco y generalmente entras desde el principio, desde el primer día estás en tu servicio y te van a exigir que vayas aprendiendo desde todo lo que se hace en tu servicio y eso exige mucho, sobre todo al principio. Y bueno, como punto negativo es que generalmente pues tienes menos relación con otras especialidades y eso implica que rápidamente olvides todo lo que sabías de otras partes de la medicina. La mayoría son 5 años y existe una mayor hiperespecialización, porque ningún cirujano, como se trata de repetir muchas veces la misma técnica para poder hacerla bien, al final te tienes que especializar. Y con esto corres el riesgo de que cuando llevas 10 años haciendo una misma, dedicándote a operar algo, por ejemplo, a hacer mastectomías, a operar cáncer de mama, cuando llevas 10 años dedicándote a eso es muy difícil que vuelvas atrás en tu especialidad. Es más difícil y requiere que vuelvas a estudiar. Un médico pues siempre va a saber tratar algo general de su especialidad aunque esté hiperespecializado. Nosotros, si llevas 10 años operando algo, es muy difícil que te sientas seguro operando otra cosa que hace 10 años no haces, aunque sea de tu propia especialidad.
Y luego existen, que ya hablaremos, algunas especialidades quirúrgicas, llamadas médico-quirúrgicas, que permiten un poquito de manejo más médico del paciente y que algunos de vosotros seguro que tenéis en mente. Bueno, entonces, viendo un poco medicina o cirugía, los polos opuestos, no todos son polos, ¿no? Hay, sin embargo, especialidades médicas que son más intervencionistas y otras especialidades quirúrgicas que no son tan quirúrgicas, ¿no? Entonces, hemos hecho un poco aquí un gradiente viendo las especialidades más médicas, como pueden ser reumatología, neurología, etcétera, y otras que son más intervencionistas, como son la digestivo, la cardio y la anestesia. Aquellas personas que quieran seguir manejando patología médica, pero quieran hacer mano, quizás se deberían decantar más por las especialidades de la derecha, y aquellos que les gusta mucho el contacto con el paciente, la clínica, el diagnóstico diferencial, se quedarían más con las del lado izquierdo, ¿no? O sea, por ejemplo, el neurólogo, pues hacemos punciones lumbares, pero, señores, eso no es intervencionismo, ¿no? Pinchar de vez en cuando la raspa una vez o dos a la semana, pues tampoco es quizá la más apasionante a la hora de cubrir mis necesidades quirúrgicas. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿vale? Y, bueno, eso. Y luego, ¿existen las médico-quirúrgicas? Pues no existe una médico-quirúrgica como tal, no existe una especialidad que os vaya a dar el 50% de medicina y el 50% de cirugía. Aquí las hemos puesto un poco en gradiente, tendríamos derma y oftalmo, que son especialidades que es verdad que se baja al quirófano, pero se baja poco, y además son especialidades muy específicas en los suyos. Tiene que gustar la dermatología o os tiene que gustar la oftalmo, no cojáis estas especialidades porque os guste el quirófano, pero no demasiado, ¿vale? Porque además se suele bajar más de residente que luego de adjunto. De residente bajarás al quirófano de derma porque te tienes que formar en ello, pero luego ¿cuántos adjuntos de dermatología bajan al quirófano? 2 o 3. Y los oftalmólogos lo mismo, de residente bajarás porque hay que cubrir el quirófano, pero luego a lo mejor, dependiendo del hospital, bajas un día a la semana o bajas 2. No cogéis estas especialidades solo por el quirófano, cogerlas porque os gusta. Otorrino tiene un poquito más de quirófano que derma y oftalmo, pero también es verdad que es una especialidad muy específica, os tiene que gustar. Luego tenemos mi especialidad, ginecología, es totalmente quirúrgica y es la obstetricia la que nos da la parte médica, pero lo mismo, es una especialidad que por dedicarse a lo que se dedica os tiene que gustar. Si no os gusta la mujer embarazada y la ginecología, no tenéis que hacer esta especialidad solo por tener quirófano. Y luego está la urología. La urología a mí me parece una especialidad totalmente quirúrgica, ¿vale? Pero sí es verdad que mucha gente la mete como una especialidad algo médico-quirúrgica porque tienen más consulta y porque tienen ciertas técnicas que realizan en consulta, como las cistoscopias, los estudios de urodinamia, las biopsias. Vale, no están todo el día en quirófano, pero bueno, pues básicamente sería casi como las de la derecha, que son las quirúrgicas totales. Estas especialidades sí que se pasan todo el día en quirófano y son las que hemos hablado antes. Os tiene que gustar estar todo el día en el quirófano desde las 8:30 hasta que se acabe el parte. ¿Vale? Médico-quirúrgicas, plantearlas si os gusta la especialidad, no si queréis hacer a la vez medicina y cirugía, porque ninguna va a ser así. Que os guste la especialidad, que os guste ojos, que os guste derma, ¿vale? Pero no os confundáis, no os vayáis a coger una médico-quirúrgica para hacer un poquito de todo, os tiene que gustar la especialidad. Y bueno, simplemente ya recalcar luego especialidades que no son ni médicas ni quirúrgicas, que siempre se nos olvidan, ¿no? Como puede ser anatomía patológica, radiología, farmacología clínica y análisis clínicos y micro, que son especialidades centrales que todo el mundo necesita de ellas porque todas las especialidades requieren de su apoyo y no las valoramos como posibles especialidades. Especial mención a la radiología, porque sí que hay intervencionismo. Cuidado con esto porque yo me puedo meter a una especialidad de radiología para ser radiólogo intervencionista, pero solo el 20% de los radiólogos intervencionistas, de los radiólogos, después hacen intervencionismo. Entonces te tiene que gustar en sí la especialidad de radiología para hacerla, ¿de acuerdo? Y ya como colofón... Como el colofón, el consejo. O sea, el consejo es que hagáis introspección y que os conozcáis a vosotros mismos. ¿Os gusta el quirófano? Sí, buscar una quirúrgica cuya patología os llame. ¿Que no os gusta el quirófano, que no queréis estar ahí, ni lo planteéis? Quitar esa opción, borrarla de la lista hoy, no esperéis a la mañana antes de elegir, borrarla de la lista ya, ¿vale? Y no solo eso, preguntar, cuando vayáis a una quirúrgica o una médico-quirúrgica, sobre todo preguntar, ¿qué se hace de residente y qué salidas tiene luego como adjunto? Hay a veces que se opera más como residente que luego como adjunto, entonces depende, pensar dónde me veo como residente, pero también voy a estar luego todo el día en un quirófano cuando tenga 40 años. Eso es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y nada, tener en cuenta también, pues eso, que existen médicas intervencionistas y especialidades poco quirúrgicas con algo de quirófano que pueden ser la clave, pero como os he dicho, hacerlo por la especialidad y no por el quirófano. Y nada más, daros la enhorabuena, muchas gracias por escuchar y ahora empieza lo bueno, así que a disfrutar. A disfrutar.